Bien, ahora vamos a ver un poquito de lo que la historia política llama como la Bolivia oligárquica. Hace referencia a que en este momento histórico, que va entre 1880 y 1936, el poder político no lo tiene ni las masas populares, como es en la actualidad, a través del voto, pero el poder político tampoco lo tienen los caudillos, como era en el tema anterior. Quienes tienen el poder político ahora son grupos muy selectos de personas. Puede ser un grupo de industriales mineros muy ricos, o puede ser que el poder lo tienen un grupo de intelectuales, ¿no? Entonces, lo que vemos es un fenómeno en que el poder del país lo van a manejar grupos, ¿sí? Grupos pequeños, muy exclusivos. Esta transformación del modelo caudillista a un modelo de partidos políticos es posible solamente gracias a la Guerra del Pacífico, que lo que hace es debilitar, dañar y reducir al ejército, lo suficiente para que el ejército deje la política, ¿no? Se acordarán del tema anterior que teníamos una cantidad mayoritaria de presidentes militares, cosa que ahora en este tema ya no vamos a ver. Es porque la Guerra del Pacífico y sus consecuencias han debilitado al ejército lo suficiente como para que ya no intervengan en la política. De este proceso post-Guerra del Pacífico emergen dos partidos políticos decisivos para la historia. El primero es el Partido Conservador y el segundo es el Partido Liberal, ¿sí? Que nacen de las dos tendencias que hubo posguerra. Quiere decir que una parte de los políticos pensaban que era necesario seguir la guerra contra Chile, no rendirnos ante Chile. Ellos formaron con el tiempo el Partido Liberal. Y otra parte de los personajes influyentes de la época decían que había que firmar la paz con Chile y, bueno, seguir con nuestra historia. De estos que querían la paz, pacifistas, nacería el Partido Conservador. Entonces acuérdense que esta época tiene dos partidos muy importantes, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que vendrían a ser los primeros dos partidos políticos de la historia de Bolivia, ¿no? Otro hecho importante es que miren que la plata, como mineral, como recurso del país, sufrió un ascenso que es muy importante. O sea, esto quiere decir que la plata empezó a valer mucho y los mineros de la plata se volvieron millonarios, ¿no? Con mucho poder económico que luego se transformaría en poder político. No es de extrañar que el Partido Conservador, que tomó el poder por casi 20 años, tenga a dos presidentes que son tan influyentes en la minería, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco. No, dice aquí en la diapositiva, son los industriales mineros los que van a asumir la dirección política del país, que desde luego hacen coincidir sus propios intereses como empresarios mineros con los intereses de industrializar el país. Es por eso que la época de los conservadores tiene una presencia interesante de la construcción de ferrocarriles. Entre los presidentes conservadores tenemos a Gregorio Pacheco, que gobernó entre 1884 y 1888. Él es, por si acaso, nacido en la provincia Sudchichas del departamento de Potosí. Uno de los más destacados de este momento histórico es Aniceto Arce, empresario minero,
en algún momento fue el hombre más rico de Bolivia en cuanto a dinero, ¿no? Gobernó de 1888 hasta 1892. Tenemos el gobierno de Mariano Baptista Caserta, que gobernó entre 1892 y 1896. Seguimos con el último de los conservadores, Severo Fernández Alonso, que gobernó entre 1896 y 1899. Dedicaron estos hombres sus actos de gobierno, sobre todo, a la minería. Era la principal fuente de ingresos del país y se dedicaron mucho a fortalecer la minería del país, lo que también de alguna manera fortaleció sus bolsillos, ¿no? Los conservadores tuvieron el poder durante casi 20 años y aunque perdieron muchas elecciones, a través del fraude o de la violencia, se mantuvieron en el poder esos casi 20 años. Los liberales se dieron cuenta que no iban a poder llegar al poder por la vía pacífica electoral y los liberales empezaron a planificar un golpe de Estado, porque no había otra forma que los conservadores suelten el poder. Hay un descenso de la minería de la plata que se traduce en un debilitamiento de los empresarios mineros y empieza a gravitar en el país lo que es la minería del estaño y de la goma, lo que crea nuevos centros de poder, como por ejemplo La Paz, la ciudad de La Paz, que empieza a tener mucha relevancia porque las minas de estaño estaban principalmente en Oruro y Norte Potosí. Así que tenía mucha más lógica exportar el estaño por La Paz que por Potosí, lo que le da a La Paz, a la ciudad de La Paz, una relevancia muy importante en la economía boliviana. El momento de transición entre entre conservadores y liberales es lo que llamamos la Revolución Federal, una guerra civil entre la ciudad de La Paz y básicamente el ejército de Bolivia, que tiene su central en Sucre, ¿no? Acuérdense que antes de la guerra federal, la capital de Bolivia era Sucre. Hoy en día sigue siendo Sucre la capital, pero la sede de gobierno está en La Paz. Lo que es un poco extraño, ¿no? Que un país tenga su capital en una ciudad, pero su sede esté en otra ciudad. Bolivia es así, y es así porque pasó esta guerra federal. La guerra federal es consecuencia de una ley que se llama Ley de Dedicatoria, que lo que decía era que el presidente debía gobernar desde Sucre, desde la ciudad de Sucre. No podía gobernar de Oruro, de La Paz, ni de Potosí, en ningún lado, solamente en Sucre. Es una ley muy centralista, demasiado centralista, que lo que hace es ofender los sentimientos paceños. Y los paceños, que están muy en contra de esta ley dedicatoria, agarran a los liberales y les convierten en sus... O sea, vale decir que los liberales, que tenían mucho peso en La Paz, agarran la consigna del federalismo. O sea, que cada departamento sea independiente, ¿no? Actualmente Bolivia no es un país federal. Bolivia es un país unitario. Federal es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde cada estado tiene sus propias leyes, su propio manejo económico. Bolivia no. Bolivia tiene un solo manejo económico, tiene una sola ley, porque Bolivia es unitaria. Pero en ese entonces surgió esta palabra federalismo, esta forma de gobierno en que cada departamento debía ser independiente. Los liberales encabezan la revolución de los paceños, que como ven en la imagen están armados, queriendo proclamar una república federal para Bolivia. En definitiva es demasiado. O sea, incluso el pacífico Severo Fernández Alonso, presidente de Bolivia en ese entonces, conservador, no puede tolerar que La Paz se declare federal, ¿no? Es demasiada la insolencia de los paceños,
Y Severo Fernández Alonso moviliza al ejército de Bolivia y lo hace marchar hasta La Paz para detener la rebelión de los paceños. Este enfrentamiento es lo que nosotros conocemos como la Guerra Federal, ¿no? Aquí están los paceños que se están organizando para defender la paz del ejército de Bolivia, ¿no? Esta es la previa a la Guerra Federal. José Manuel Pando, jefe de los liberales, va a hacer una alianza con un líder indígena llamado Zárate Vilca. Los indígenas tenían mucho rencor con los conservadores por el nivel de racismo, discriminación al que habían sido sometidos por tanto tiempo. Y lógicamente José Manuel Pando, jefe de los liberales, les promete a los indígenas de alguna manera liberarlos de la opresión de los conservadores. El ejército boliviano sale de Sucre, llega hasta Oruro, y el ejército boliviano, como ven en el puntero, llega casi hasta La Paz. Llegan hasta la ciudad de Viacha. Ahí se produce el primer enfrentamiento y el ejército boliviano pierde. O sea, los paceños son vencedores en esta batalla, lógicamente con el apoyo de los indígenas. El ejército boliviano tiene que retirarse con la intención de volver hasta Oruro. Están siendo perseguidos por el ejército paceño y por los indígenas. La segunda batalla se va a dar en el pueblo de Paria, que también van a perder el ejército boliviano, y el presidente Severo Fernández Alonso tiene que escaparse del país vía tren hasta Uyuni y de ahí se va al extranjero. Los conservadores han sido derrotados y ahora están en el poder los liberales. Esta guerra civil es lo que ha permitido que los liberales asuman el poder. Por eso es que los liberales tienen el poder desde 1899 hasta 1920. El primer presidente liberal es José Manuel Pando. Gobernó desde 1899 hasta 1904. El gobierno de Pando no fue tan productivo porque tuvo que enfrentarse al problema de la Guerra del Acre, que ustedes sabrán que en este año empiezan los conflictos del Acre. Y bueno, básicamente diríamos que la Guerra del Acre con el Brasil le consumió todo el tiempo del gobierno de José Manuel Pando. Acuérdense que el Tratado de Paz con Brasil se firmó recién en 1903, o sea que todo su gobierno básicamente lo pasó con este problema del Acre. Ismael Montes implementa una serie de medidas liberales en el país respecto a la economía, declara que es legal el divorcio, separa al Estado de la Iglesia, una serie de medidas que son muy modernas, ¿sí? No es un mal gobierno el de Ismael Montes. Tenemos el gobierno de Eleodoro Villazón, que gobierna desde 1909 hasta 1913. Tenemos un segundo gobierno de Ismael Montes, de 1913 a 1917. Y por último tenemos el gobierno de José Gutiérrez Guerra, que gobernó de 1917 hasta 1920. Los liberales, ¿no?, que habían entrado al poder con la excusa del federalismo, nunca lo llevaron a cabo, ¿sí? Solamente llevaron la sede a La Paz, nada más, y dejaron que Sucre conserve el título de capital, pero la sede de gobierno desde entonces hasta ahora está en La Paz. Algunas políticas liberales es la modernización del ejército, el avance de algunas ciudades con un programa masivo de obras públicas. El Estado y la religión y la sociedad ahora son dos cosas distintas. Por eso dice laicización, ¿no? Laico quiere decir. Se apoyó el libre mercado, se complementó la vía ferrocarrilera
y se siguió apoyando a la minería. Aquí está la guerra del Acre, que vamos luego a estudiar con calma las guerras de Bolivia. Una cosa interesante de los liberales es que en su momento de poder negociaron 3 tratados internacionales en los que los bolivianos cedimos territorios. Entregamos el Acre a través del Tratado de Petrópolis, cedimos el litoral en el Tratado de Paz y Amistad con Chile y entregamos el Purus en un tratado de límites con el Perú en 1909. ¿No? Dice, para esta época, la economía del país se había volcado definitivamente hacia el estaño. El Acre fue entregado por 2.5 millones de libras esterlinas y un ferrocarril. El litoral fue entregado a Chile por 300.000 libras esterlinas y un ferrocarril. Parecía que, como decía un extranjero, nuestro país, en vez que se capitalice explotando sus recursos, nuestro país estaba obteniendo plata vendiendo su propio territorio. En esta parte es muy cuestionable el actuar de los liberales, ¿no? Que negociaron tantos tratados de paz y bueno, entregaron muchos territorios a los países vecinos. Empieza en el país lo que llamamos la era del estaño. El surgimiento de los grandes mineros del estaño, como son Aramayo, Patiño y José. Estos hombres se van a enriquecer de una forma nunca antes vista. Vale decir que este hombre, Simón Patiño, ganaba más dinero que el propio Estado boliviano. O sea, nunca antes se ha visto en ningún país que un ciudadano gane más plata que el propio Estado. Miren que Patiño ganaba más dinero que todo el Estado boliviano en su conjunto. O sea, era extremadamente rico Simón Patiño. Y bueno, tenemos en 1920 un golpe de Estado de los republicanos. Los republicanos nacen como una división de los liberales, ¿sí? El Partido Liberal se rompe en 2 y nace el Partido Republicano, que mediante un golpe de Estado consigue llegar al poder en 1920. Tiene el gobierno de Bautista Saavedra, el gobierno de Felipe II Guzmán y el gobierno de Hernando Siles Reyes. Los republicanos siguieron un pensamiento liberal y, por ejemplo, tienen entre sus pecados, digamos, un préstamo por $3.300.000, el más grande de la historia de Bolivia hasta entonces. Los republicanos dieron grandes extensiones de tierra que lo dieron en concesión a empresas extranjeras gasíferas, ¿no? Por 50 años y con regalías de apenas el 11%. Los republicanos querían prolongarse en el poder, lo que propició un golpe de Estado organizado por las Fuerzas Armadas. Lo que es muy interesante porque demuestra que los militares se están preparando para meterse otra vez a la política. Miren que de tanto tiempo estamos viendo un militar en el poder. Tenemos un gobierno muy breve de Carlos Blanco Galindo que convoca elecciones en las que van a ganar un partido nuevo, el Partido Republicano Genuino. Después de ese militar, Carlos Blanco, entra al poder Daniel Salamanca. Salamanca es del Partido Republicano Genuino, una subdivisión del Partido Republicano. Y cuando está Salamanca en el poder, y luego lo vamos a estudiar con mucha más calma, empieza la Guerra del Chaco. Y con ese acontecimiento de la Guerra del Chaco, termina el gobierno de la oligarquía. ¿Sí? Después de la Guerra del Chaco, viene otro momento histórico de la historia de Bolivia. ¿Sí?